Ya hay conexión, ya hay. Ok. Ok, gracias, maestra. Okay. Aló, buenas Buenos tardes. días. Buenos días, buenas tardes. Ese HP Lacto, ¿quién es? Roland Gutiérrez, Don, Roland Emilio Gutiérrez. Don Ronald Gutiérrez y Scani Pupiro. Sí, me costó entrar, por eso estoy un poco tarde. Ahí estaba con la computadora. No hay problema, don Ronald. Todos estamos asimilando esto de las nuevas tecnologías, el Zoom y las adaptaciones que tenemos que ponernos a todos. A mí me pasa igual. Entonces, vean, vamos a dar inicio de una vez a la clase. Vamos a grabar la sesión. Estamos iniciando a las 12:10. A las 12:10 voy a grabar la sesión. Ya se está. Ok. Mi nombre es el licenciado de José Alvarado Pilarte. Me corresponde impartirles virtual 70%, tengo entendido, y 30% va a ser presencial, ¿verdad? Así que vamos a tener oportunidad de vernos en 3 sesiones en la asignatura de Teoría General del Proceso. Teoría General del Proceso. Si ya tuvieron oportunidad de ver, a ver, déjenme ver aquí si les puedo compartir y me avisan si pueden observar ahí ven la diapositiva, ¿verdad? Compartir, correcto. ¿Pueden apreciar la diapositiva? Sí, Ok. Ronald, ¿verdad? sí, Roland Ronald, Gutiérrez. ya se conectó. Nicole, siempre recuerden hacer participación en el foro de comunicación general. Y recuerden que hay una asistencia en el aula donde ustedes, me parece que marcan o se anotan ahí en la página de la semana del campus. Sí. Entonces ahí tienen la asistencia. Igual, de todos modos, si se les pasa a anotarse en la asistencia, siempre hagan un comentario en el foro de comunicación general, porque ahí queda la hora y el día, ¿verdad?, en que hicieron el comentario, si de repente no firman asistencia. Entonces tenemos a 3 participantes. Voy a dar inicio de una vez, porque recuerden de que tenemos de 30 a 45 minutos para grabar la sesión en Zoom. Entonces, el tema, la asignatura es Teoría General del Estado. Me avisan si tienen audio, si copian bien y aprecian la diapositiva, ¿verdad? Para avanzar. La lección es el origen de la teoría general del proceso. Recuerden que nosotros tenemos una asignatura que se llama Historia del Derecho. La historia del derecho nos habla de los antecedentes del derecho, de los orígenes del derecho, el derecho primitivo, el derecho romano, el derecho en las antiguas civilizaciones, en la civilización egipcia, griega, romana, babilonia. Ustedes saben que la cultura, lo voy a decir en términos deontológicos, jurídicos, ¿verdad? De repente, cuando me escuchen utilizar una terminología, sin miedo, sin temor, pregunten, profesor, ¿qué quiso decir con eso? Y yo les aclaro. Deontología, recuerden que es algo así como estudio investigativo de la ciencia del derecho. Entonces siempre voy a estar usando ese término, ¿oyeron? Deontología. Por ahí se los voy a poner en una de las diapositivas y los materiales de estudio. Esta semana, si pudieron apreciar, déjenme ver si no me pierdo aquí, les puedo compartir eh, lo que es el ambiente del campus virtual. Ya está la guía, ¿verdad? La guía en diapositiva, el material de lectura que vamos a leer. Está también la agenda con la actividad. Hay 2 actividades. La primera actividad, que es la primera actividad, que consiste en hacer un esquema lineal de la teoría general del proceso. El proceso, colegas, es una línea recta, ¿oyeron? Imagínense una línea de izquierda a derecha y ustedes parten esa línea en 3. Entonces, todo proceso comienza, se desarrolla e inicia. Así de sencillo. Imagínense una línea perpendicular, ¿verdad? Donde tienen una línea, un punto A, avanza al punto B, inicio del proceso. Del punto B al punto C, desarrollo Profesor, del una pregunta, proceso. disculpe, profesor. Dime. Este,
Ahí, según estaba revisando ahorita rápidamente, me decía de que podíamos elegir uno de los temas. Ah, Sí, voy a explicar la diapositiva y les voy a explicar el punto en específico cuando llego. De hecho, esa actividad, una de las diapositivas ya te pone lo que vas a desarrollar en la diapositiva. Le voy a dar inicio y vamos a avanzar. Teoría general del proceso, ¿verdad? Lección 1, origen de la teoría general del proceso. Los objetivos son los siguientes: estudiar aportes materiales y dialécticos de la filosofía moderna en el Renacimiento. Ahí el objetivo está errado, ¿oyeron? Se lo voy a reeditar. Es estudiar el antecedente de la teoría general del proceso. Ahora, veamos los objetivos específicos. Definir el origen correcto de la teoría general del proceso. El proceso es un todo, el proceso es un avance, el proceso es un origen. Recuerden que nosotros estudiamos derecho penal, derecho civil, derecho laboral, derecho de familia, derecho administrativo. Siempre piensen en lo siguiente: toda especialidad del derecho tiene una línea general del proceso. Hay línea de proceso civil de familia, hay línea de proceso civil, hay línea de proceso penal, hay línea de proceso laboral. Tratemos de asimilar de una manera sencilla la teoría general del proceso. Cuando nosotros vayamos a la calle a ejercer el derecho, a ejercer la profesión, recuerden que todo es una línea procesal. Podemos dedicarnos a desarrollarnos en la línea procesal de familia, línea procesal de lo laboral, línea procesal penal, línea procesal civil. Es importante que comprendamos esa concepción, ¿oyeron? De la línea procesal. Ok, objetivo número 2, conceptuar la naturaleza y epistemología deontológica. Ok, deontología es un término. Aló, me quedé aquí sin audio y sin energía. Déjenme ver qué pasó. ¿Me escuchan? Aló, ¿me copian? Es que de repente hubo un apagón por acá. Ronald, ¿me escuchas? A ver, a ver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Déjenme ver qué pasó con el audio, que no se escucha. No se escucha. Aló, ¿me escuchan? ¿Me oyen? Bueno, Sí, profe, se escucha. me escuchan. Es que de repente me quedé y la diapositiva la tienen en presentación, en vista. Sí. Ok, ok, continuemos entonces. Tercer objetivo, describir elementalidad de un proceso. El proceso es elemental. Tiene una parte de inicio, tiene una parte de desarrollo y tiene una parte de finalización. Una demanda es un proceso. Ustedes saben que presentan la demanda, inician esa línea procesal de demanda, desarrollan la demanda, se da el desarrollo del juicio, la litis del juicio. Esa litis concluye con una sentencia, con una resolución. Recuerden que en teoría general del proceso debemos familiarizarnos con asuntos de naturaleza penal y asuntos de naturaleza civil y de familia. Por ejemplo, en familia, a las acciones legales se les llama demandas, y en lo penal, a las acciones procesales se les llama acusación. Si estuviésemos en un tema de derechos humanos o en un tema constitucional, la acción, pretensión de la que tuviéramos que hablar es una denuncia. Por ejemplo, voy a denunciar un tema o una violación de derechos humanos. Si se trata de un tema laboral, de familia o de civil, voy a establecer una acción de demanda, voy a demandar, ¿verdad? Y si se trata de un asunto procesal penal, ya saben que se trata de una acción de acusar penalmente. Es importante manejar la semántica epistemológica porque es un gran error, por ejemplo, que estemos estudiando derecho civil o derecho de familia
y derecho laboral, y de repente estamos hablando de acusaciones cuando el término epistemológico que se usa para procesos civiles, laborales y de familia es el término demanda, ya. El objetivo número 4 es estudiar doctrina y ciencia del derecho procesal. El objetivo número 5 es referir obras filosóficas de las obras antecedentes, en este caso del derecho, de la teoría general del proceso. Existen fuentes de origen del proceso de enjuiciamiento. El enjuiciamiento es un método de resolución de conflictos. Nosotros entendemos el proceso judicial como un método sistemático, jurídico de ordenación. Tiene su ciencia, ¿vieron? El proceso, veámoslo como un método científico. ¿Por qué? Porque es el método que a mí me permite expresar mi queja, mi acusación o mi demanda. El proceso es un método científico sistemático que está establecido por normas, métodos periciales, científicos, de interpretación. El proceso en sí es un método, ¿oyeron? Por eso cuando les pregunten, el derecho es invento, el derecho es especulación, el derecho es ciencia, el derecho es ciencia. ¿Por qué? Porque tenemos un método de resolución judicial en el que yo voy a tener oportunidad de acusarte, Ronald, de demandarte, Ronald, pero vos tenés oportunidad de contestarme la demanda, de defenderte de la acusación que te voy a hacer. Esa es la idea del método científico del proceso. ¿Ya? Entonces, se presenta resolución de conflictos, se pretende evitar que dos o más sujetos, dos o más personas enfrentadas resuelvan violentamente sus diferencias, posibilitando que acudan a un tercero y emitiendo su opinión sobre el conflicto solvente de litigio. El método del proceso judicial permite que pues muchos de nosotros no nos agarremos a balazos, no nos demos de garrotazos, no nos vayamos a golpes y no hagamos pues una sesión de disputa, ¿verdad? A lo barbarie, a lo Edad Media, ¿verdad? Para resolver nuestras terceras opiniones, nuestros comentarios, nuestras disputas, nuestros litigios. Por eso dice, acudan a un tercero, que sería una autoridad judicial, ¿verdad? En búsqueda de una opinión con el propósito, ¿verdad? De establecer un juicio jurisdiccional y en el cual se trate metódicamente con una opinión, una pretensión, una afirmación, una contestación que haga litispendencia o haga un juicio de conducción. Eso se debe de entender como la fuente de origen del enjuiciamiento. Recuerden que el enjuiciamiento, hay diferentes tipos de juicio, procesos abiertos, puede ser un proceso civil, laboral, de familia o penal. En la siguiente diapositiva tenemos los orígenes del proceso. Ustedes saben que nuestro derecho en sus inicios fue inquisitivo. Nosotros le debemos un antecedente jurídico a la triste, célebremente recordada época de la Inquisición. Se le llama en los orígenes históricos proceso inquisitorial porque recuerden que nosotros fuimos de la provincia española, ¿verdad? Fuimos una colonia española. Por lo tanto, aplicó el derecho español. Justamente cuando España establece la provincia en territorio centroamericano y en todo el continente americano, justamente el proceso histórico que está atravesando España es la época de la Inquisición, es la época del Santo Oficio. Ejecuciones sumarias, procesos de interrogación, cuando decimos inquisitivo, pregunta, respuesta, interrogatoria, sometimiento por la tortura, ¿verdad? En el procesamiento inquisitorial hay juicios célebres, ¿verdad? De procesos inquisitoriales durante ese periodo. Hablar de los orígenes del proceso, inevitablemente nosotros tenemos una herencia del derecho español porque fuimos parte de la colonia española. Recuerden que el derecho español no es necesariamente un derecho hispánico. Recuerden que ellos son legatarios del derecho romano, son legatarios de la cultura romana y en ese sentido el sistema inquisitorial, ¿verdad? Es una obra más que todo, es un proyecto, es un método, por así decirlo, un método de enjuiciamiento procesal creado en España, creado por el Santo Oficio,
La Inquisición es la artífice metodológica de lo que nosotros conocemos como el proceso inquisitivo. Continuando con la diapositiva, se ha discutido mucho sobre sí para que exista una actividad jurisdiccional. Una actividad jurisdiccional que es siempre contar con la presencia de un conflicto, la manifestación de un conflicto, y ese conflicto necesita una lógica, necesita un método, necesita un planteamiento de resolución. Se presenta un problema y se tiene que plantear una resolución objetiva, metódica y científica. En Teoría Pura del Derecho de Hans Kelsen, austríaco del Imperio Austrohúngaro alemán de tiempos de la Segunda Guerra Mundial, se les recuerda, ¿verdad?, que Hans Kelsen es contemporáneo de la Escuela de Frankfurt alemana, fue exiliado porque lo exilió el nazismo y como que vivió un buen tiempo en Estados Unidos producto del exilio. Si no me equivoco, contribuyó a elaborar la Constitución Política de Austria, que hasta la fecha está vigente, tengo entendido, y él expone la ideología, la lógica del derecho como una ciencia. Él habla de la lógica del derecho, habla del método del derecho. De hecho, él expone en la Teoría Pura del Derecho un sinnúmero de teorías científicas que se usan en ciencias sociales, se usan en antropología, historia y en metodología de la investigación, y en investigación jurídica se usan las posturas y enunciamientos de Hans Kelsen. Continuando, ¿verdad? Está expuesto dentro de la teoría pura de los aportes de Hans Kelsen un tema que se denomina la autotutela y la heterotutela. Recuerden que la palabra tutela, tutelar, ¿verdad? Conducir, dirigir. Recuerden que nosotros manejamos el término tutela en su sentido etimológico civil. Una tutela es una tutoría, es un tutor, es un sujeto que conduce tutelarmente a otro sujeto. En este sentido, Hans Kelsen habla de la teoría de la autotutela y de la heterotutela. La autotutela es la autonomía, la independencia de la voluntad. Yo decido, yo interpreto, yo explico, yo demuestro, yo afirmo, yo especulo, yo exagero, yo me equivoco. Esa es la idea de la autotutela. Es bueno que la comprendamos. ¿Qué es la heterotutela? Es lo contrario de mi expresión de autotutela, que soy un poco unilateral, dictatorial en el sentido de las afirmaciones ejemplificativas que le hice. La heterotutela, como la palabra lo dice, recuerden que en latín hetero es diversidad, es diferencia, es variedad, ¿oyeron? Mientras la autotutela es singular, la heterotutela es pluralista. ¿Ibas a decir algo, Ronald? Sí, es sobre la autotutela. Autotutela también se refiere a la capacidad civil que tenemos como persona. Está relacionado al tema de capacidad civil, porque recuerden que el sujeto, no se ha cortado la comunicación porque tengo un apagón de energía en este momento y se me apagó la computadora, pero no nos quedamos fuera de línea, ¿verdad? ¿Me escuchan? ¿Aló? De repente se cayó la línea y no los escucho ustedes. ¿Están por ahí? ¿Me escuchan? Sí, profesor, yo lo escucho. Ok. Domingo Miranda, ¿me escucha? Yescani, ¿me escucha? Nicole, ¿me escucha? Sí, lo escucho, profe. Ok, continuemos. Sí, Entonces, lo que pasa es que se cayó la comunicación. La autotutela es manifestación de la voluntad. Yo autodirijo y expongo mi voluntad. Yo tengo una tutela, tengo un derecho, tutelo mi derecho, enseño mi derecho, conduzco el derecho. Por ejemplo, el especialista del derecho enseña su ciencia, expresa y manifiesta su autotutela. Por ejemplo, una cátedra de asignatura de clase es autotutelar porque el catedrático debe de conducirla, dirigirla, manifestarla, expresarla y exponerla. En el caso de la autotutela, la heterotutela, perdón,
La heterotutela, como la palabra lo dice, es heterónoma, es variable, es diversa, es participativa, es pluralista. En ese sentido, esa sería la diferencia entre la autotutela y la heterotutela. En la primera semana del ambiente de la clase, del campus virtual, ahí tienen el material de lectura que descargué, que es un artículo sobre los aportes de la teoría pura del derecho de Hans Kelsen. Recordemos, ¿verdad?, que esta clase, esta clase es regular, ¿verdad? Estamos en modalidad regular. ¿Algunos de ustedes llevan la clase de la mañana que es Teoría General del Derecho y del Estado? No, ¿verdad? Entonces, en Teoría General del Proceso es módulo regular. Yo, profesor, la llevo. ¿Tú la llevas? Ok. Entonces, se ha denominado tradicionalmente la autotutela como ese recurso a medios violentos, ¿verdad? Entre los que, desde luego, se incluye el móvil de la venganza, que es una forma de autotutela propia exclusiva de un ser humano. A ver, la autotutela implica acciones unilaterales, acciones personales. De repente, Ronald, tomás una interpretación, tomás una conducta y tomás un modo de expresión que vos decidís. Vos dijiste, me hiciste tal cosa, me voy a cobrar, me voy a desquitar. Entonces tu manifestación de postura, de voluntad, es autotutelada, me explico. No consultaste un método, no presentaste una denuncia, no demandaste, no acusaste. O sea, al mejor estilo de la ley del talión, ¿verdad? De la ley mosaica, para citar el Viejo Testamento, ¿verdad? La ley mosaica, la ley del talión, los métodos draconianos, ¿verdad? Dice la Biblia, ojo por ojo, diente por diente. El que a hierro mata, a hierro muere. Esas posturas de conducta vengativa es lo que nosotros podemos denominar deontológicamente como autotutela. La teoría general del proceso es más heterotutelar. ¿Por qué? Porque implica la intervención de un juez, de un tercero, de un método. Acusame, demandame, que yo me voy a defender, voy a contestar. La demanda implica ese método procesal que es heterotutelado. Ya no soy yo solo el que estoy diciendo me voy a cobrar por mi cuenta, me voy a desquitar, me voy a vengar, como dice el Viejo Testamento. Una cuestión muy interesante de la Biblia, ustedes saben que la Biblia está dividida en dos documentos principales. El Viejo Testamento, que es la ley antigua, mosaica, y el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que es la normativa renovada por la fe y la doctrina de Jesucristo, que es totalmente distinta a la doctrina del Viejo Testamento. Es bueno tratar de estudiar el tema desde el punto de vista deontológico, ¿oyeron? No es una observación ni teológica, ni religiosa, ni ideológica. La idea es hacer recuerden que en el Viejo y en el Nuevo Testamento hay mucha interpretación jurídica, interpretación histórica y mucha interpretación doctrinal, como lo dice la introducción al estudio del derecho. Continuando, ¿verdad? Tenemos en la siguiente diapositiva los aspectos elementales. Vamos a ver aquí se me movió esto. Estábamos en la diapositiva número 6. La descripción elemental de un proceso. Con esta diapositiva ustedes hacen la primera actividad autoformativa, que era por la que estaba preguntando Ronald. Entonces, si se fijan bien, nosotros tenemos una actividad autoformativa. Les explicaba al inicio de la diapositiva que hay que entender el proceso, la teoría general del proceso, como un proceso lineal, como una línea recta. Entonces, ustedes les ponen 3 estancias, dividen en 3 tantos esa línea de izquierda a derecha y ustedes le ponen a esa línea inicio, desarrollo y finalización. Así es la teoría general del proceso. Las demandas inician, se desarrollan en un litigio y finalizan con una sentencia. Las demandan así por explicárselo de una manera sencilla, ¿oyeron? Y de una manera coloquial. ¿Cómo se suceden las acusaciones penales? Hablando procesalmente, una acusación yo se la presento
al licenciado Domingo Miranda, lo acuso de lo que es, ¿verdad? Desarrollo la litis, mis pruebas, mis medios documentales, mis medios testificales, desarrollo mi litis, ¿verdad? Le presento la acusación, inicio, desarrollo la litis y finalizo ese proceso judicial penal con la sentencia de la acusación. Si se fijan bien, tiene pues inicio, desarrollo y conclusión. Si se fijan aquí en la descripción elemental del proceso, dice lo siguiente: en cualquier caso se pueden distinguir unas fases básicas comunes a cualquier proceso jurisdiccional que se celebre en el mundo. Entonces aquí explica tres partes fundamentales. Oye, aquí está la teoría desarrollada. Lo que pasa es que a veces se explica un poco más sencillo en esquemas lineales. Me faltó a mí, fíjense, haberles puesto un esquema lineal de diapositiva. Ahí se lo voy a agregar en la semana. En primer lugar, dice, se encuentra la base de alegaciones. Te acuso, Ronald. Te demando, Domingo. Denuncio a la Nicole. Le presento una queja a la Yescani, pero estoy iniciando esa fase de alegaciones. Tengo que argumentar, tengo que presentar alegato, voy a tener un tercero porque no estoy en un juicio vengativo de autotutela, estoy en un proceso científico metodológico que se llama juicio, se llama proceso judicial. Ok, el juez precisa que las partes le comuniquen el objeto del litigio a través de esas alegaciones. Dichas partes litigantes suministran al juez las informaciones necesarias sobre su punto de vista en el conflicto. Esa es la parte inicial. Tras las mismas aparece la fase de prueba, que sería la segunda parte de en medio de inicio de la teoría procesal. Durante la misma se aporta al proceso los elementos, los vestigios, las especulaciones, las pruebas, las demostraciones, la veracidad, el alegato, el argumento, trayendo a la realidad extraprocesal cuáles serían los elementos que le dan base a ese proceso, ¿verdad? Recuerden que es naturaleza del especialista del derecho no abrir la boca de más si no vamos a demostrar, no vamos a comprobar. A muchos de nosotros, yo tengo muchos amigos que dicen que en asuntos penales se sienten más cómodos haciendo defensa. Hay muchos abogados que solo se dedican en lo penal a hacer defensa en la teoría general de su proceso penal. Dicen que no se sienten cómodos acusando, que de hecho tiene una deontología, una ideología, una doctrina. Es distinto que acusemos a alguien y que le probemos a alguien. Distinto es defender a alguien de una acusación. Tiene que ver con algo ideológico, tiene que ver con algo de mentalidad ideológica del jurisprudente. La verdad es que un abogado, mis estimados colegas, debe estar en capacidad de acusar o de defender. Su naturaleza debe estar preparado para el método de ese proceso judicial. Pero sucede pues que la gran mayoría de nosotros prefiere encontrarse en una defensa que en una acusación. Es posible que tenga que ver la ética, aspectos morales, aspectos de consideración, aspectos deontológicos de ética profesional, y pues tiene que ver con muchos de esos aspectos. En el tercer aspecto, dice que en tercer lugar suele distinguirse la fase de conclusiones, que en el proceso general nosotros le llamamos sentencia, certificación de sentencia, la sentencia del proceso. En ese momento se comprendía o se comprendía lo que está dado en sí por la prueba, la reflexión de esas pruebas. No es cuestión que voy a presentar argumentos y pruebas, no se van a estudiar, no se van a relacionar, se les hace un análisis de consideraciones, ¿verdad?, a las pruebas que se presentan para ver si la procedencia y el intento de fijar sus alegaciones es procedente, es probatorio, ¿verdad? De ese modo se hace un resumen de lo actuado y se llega a lo que es la determinación de la resolución de la sentencia firme. El proceso concluye con el juicio normalmente expresado en una resolución que suele recibir el nombre de sentencia, ¿verdad? La tarea que les estoy asignando es que ustedes hagan un esquema lineal, ¿oyeron? Ya saben que el esquema lineal, una línea recta, me representan estos tres aspectos del procedimiento. Ya les expliqué en términos sencillos qué es el inicio, el desarrollo y la finalización. Ahí les puse una tablita en la primera semana. Una tablita dice, déjenme ver
si la puedo ver y habilitar. Lo que pasa es que yo no soy muy ducho con este asunto de la tecnología, ¿oyeron? Ahí me van a disculpar mi incompetencia, mi neofitez y mi ignorancia en estos asuntos de tecnología, que soy muy malo. Por cierto, muchachos, hay ciertos términos jurídicos, legales, que a veces por ignorancia nosotros los malinterpretamos. Generalmente, por ejemplo, la neofitez, negación, que no tiene, fites, conocimiento. Generalmente alegar neofitez en ciertas circunstancias es una justificación, ¿oyeron? Si yo justifico, me declaro neófito en cierta facultad, ciertos aspectos, es como Poncio Pilato se lava las manos, ¿oyeron? O sea, yo estoy aclarando que no soy especialista en tecnología, me declaro neófito en tecnología y quiero que mi clase lo comprendan, porque si de repente en la paseo yo repruebo a alguien aquí, no soy experto en esto del campus virtual, se me pierde la nota de alguien. Profe, Y también... Ronald que se mira peligroso, Domingo que se ve mal encarado, la Yescani y la Nicole no las estoy viendo, no quieren darnos la cara, no quieren poner el visualizador ahí para que las veamos. Yo por eso les aclaro, ¿oyeron? Me estoy justificando, profe, no soy experto en esto del campus. Dime, Ronald. Profe, también de nuestra parte, de mi parte, o sea, no somos especialistas en esta parte y a la hora o sea, vamos a estar ahí necesitando ayuda en cuanto a monitoreo o sea, sobre todo el aula virtual, no he estado trabajando mucho en ella. Primera vez, bueno, antes cuando entramos a la página, pues estuvimos ahí haciendo algunos trabajitos y cosas, pero no la domino como al 100%, por cualquier cosa ahí vamos a tener que, tal vez nos valora de cierto modo, pues. Porque... Claro que sí. A mí me cuesta mucho trabajo esto de las nuevas tecnologías y del ambiente. No deja de ser algo bien sofisticado, ¿verdad? Este es una campus lucha virtual de la UNITED. Recuerden revisar el campus, ¿verdad? Ya está el material de lectura, que es material de estudio para evaluación. Esta diapositiva está hecha en base a ese artículo, ¿oyeron? Es importante leer. Yo sé que de repente ustedes van a leer algunos textos y el lenguaje, la epistemología, la deontología. Recuerden que estamos estudiando términos científicos de derecho. Estamos en proceso de aprendizaje, esa es la idea, ¿verdad? Entonces hay que tratar de asimilar, empoderarnos y familiarizarnos con la terminología epistemológica científica de lo que estamos estudiando. ¿Oyeron? Tratemos de hablar de teoría general del proceso, línea procesal. Me hacen un esquema lineal, me lo dividen en 3 partes, pero lo que yo quería ver ahorita es que si les puedo mostrar la parte del campus, pero ya se me olvidó como me dijo la profesora Amanda que les voy a compartir y les voy a mostrar el campus y ya no bueno, el asunto es que en la tablita yo les puse, por ejemplo, 5 ejemplos les puse. Deontología en asuntos de familia y te pongo 3 palabras, les pongo 3 palabras en procesos generales de familia: se demanda, se acusa o se denuncia. Entonces ustedes me eligen acusar, demandar o denunciar, y el ejercicio en la línea que me van a graficar me ponen inicio de la acusación, inicio de la demanda. Es un esquema, lo pueden hacer a mano y lo suben. ¿Oyeron? Donde se va a poner la herramienta de realización de tareas. La idea es que ustedes reflexionen, ¿oyeron? Yo les puse los 5 ejemplos: laboral, penal, de familia, civil, y creo que el otro es administrativo o constitucional. Y en los 3 repiten los 3 verbos de pretensión: demandar, acusar o denunciar. Ustedes, por lógica procesal, tienen que saber si en lo penal se acusa o se demanda. Eligen el término correcto, me explico. Es parte del proceso, hacer la selección. Y en eso que consiste la primera actividad, ¿oyeron? Me está avisando que la reunión se va a terminar ya en 10 minutos. Voy a acelerar un poco para terminar de explicarles la diapositiva una pregunta, antes profe, que nos antes de cortemos. continuar. Ajá. ¿Esta diapositiva nos la va a compartir en el aula o cómo Ya está en el aula. Ok. Ya de hecho Está en PDF esta, ¿verdad? creo que sí, está en PDF, pero ya está disponible. Okay.
Ya está Bien, disponible en el aula virtual de ahorita, de Teoría General del Proceso, ya está completa para que la revisen y la lean y la reflexionen. Recuerden que me pueden poner, hay un foro de comunicación general donde las dudas que tengan me lo comentan ahí. Yo les voy a abrir un foro también general para que comentemos la clase y para que todos participen en el foro. Ahí pueden hacer comentarios, observaciones y preguntas que de repente no nos dieron tiempo de avanzar en la lección. Voy a tratar de terminar la diapositiva porque quiero dejar grabada la sesión y va a quedar grabada para que ustedes puedan volverla a escuchar. Ok, continuando, ¿verdad? Con la capacidad, con el tema, a ver, esta diapositiva número 8 no viene en esta, me monté encima de una anterior, esta sí, ¿verdad? Esta sí. Entonces, tenemos, por ejemplo, el tema que tiene que ver con la denominación de la disciplina, ¿verdad? Las relaciones que tiene con los fenómenos jurisdiccionales, las instituciones procesales. El derecho procesal propiamente lo entendemos como una rama del derecho que estudia todas las manifestaciones del fenómeno jurisdiccional. A ver, el proceso legal, el proceso judicial como ciencia, como método, implica muchos fenómenos de estudio. Imagínense, feminicidios, homicidios, asesinatos, delitos financieros, delitos económicos. Ahora hay tipificación de delito por dedicarse a las artes oscuras, ciberdelitos informáticos, un sinnúmero de complejidades. Está también pues, la tipificación que tiene que ver con los delitos de violencia penal, la muerte, la vida, los derechos tutelares, las garantías individuales. Entonces son tantos los fenómenos sociológicos que implican la normativa, la disciplina de una cosa juzgada con carga de prueba que se convierten en un sinnúmero de fenómenos jurisdiccionales para hacer una génesis de juicio. Recuerden que antes los juicios de familia se llevaban en línea civil. Antes no existían juzgados de familia, solo existían juzgados de lo civil. Es tanta la carga estadística de números de problemas de familia, asuntos de familia, violencia doméstica, que se tuvo que abrir un tribunal especializado en familia para tratar única y especialmente asuntos de teoría general relacionados en líneas de procesos de familia. Para darles una ejemplificación, en el futuro es posible que nuestra materia general procesal en civil se subespecialice también. Derecho tributario fiscal, juicios mercantiles, juicios tributarios fiscales especializados, juicios de materia bancaria especializada. Generalmente cuando aumenta la economía, cuando aumenta la población, cuando suben los índices demográficos, que pues ahorita no estamos en temporada en estos tiempos de que suban los índices o se desarrollen mucho, es cuando se desarrolla la evolución de la materia procesal. Ok, voy a explicar las últimas diapositivas solo para que queden ya registradas en el tiempo que ya se va a cerrar la sesión. Existen situaciones especiales con respecto a los objetos, ¿verdad? Generalmente cuando uno establece un proceso judicial, las cosas, los objetos, los cuerpos humanos son objetos de la litis de un proceso judicial. Por eso es que aquí vamos a ver, por ejemplo, que se habla de una concepción de la energía, una concepción del cuerpo humano, una concepción del cadáver, una concepción del conjunto de cosas. Las cosas son parte de los objetos de la litis y de los procesos judiciales que se desarrollan en un proceso judicial. En la siguiente diapositiva es importante que consideremos el estudio doctrinal y científico del derecho procesal. Debemos de entender el derecho procesal, la teoría general del proceso, como un método científico, como ciencia, ¿oyeron? Y ciencia normatizada, ciencia de ley. No es la cuestión, ese asunto del Viejo Testamento, de la venganza, del némesis, que me la hiciste y que me voy a desquitar, tener esa postura de autotutela, autovengativo, ¿verdad? Entonces, la doctrina científica del derecho implica que tenemos que tener un proceso sistematizado, un proceso jurídico, un proceso metódico. Ya voy a hacer el cierre de la sesión porque ya se va a apagar el tiempo. Entonces, ya saben, les agradezco mucho
su atención. Recuerden repasar que la diapositiva y los materiales de estudio que ya están disponibles en el campus. Y recuerden hacer la tarea. Tienen 2 actividades. La primera, que es acumulación